Esta es la síntesis de la unidad 1 de la materia Tecnología Educativa 3. Bueno, tenemos que hablar de educación. Y cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de esta nueva educación, la que estamos viviendo hoy en día, que ya no es una etapa cerrada y acabada en la vida, ni limitada a espacios concretos, ¿sí? Es donde el profesor pasa de ser un transmisor de contenidos a ser un creador y consumidor de los mismos. Cuando hablamos de entornos interactivos, se pasa a estos entornos interactivos dejando atrás los entornos formales, ¿sí? Donde el estudiante pueda interactuar con los contenidos que va para construir el conocimiento, ¿no? El foco del contenido entonces eh, pasa por por ese proceso de tratamiento del mismo, de la información, como almacenarla, analizarla y después poder aplicarla, ¿no? Bueno, es por ello entonces que tenemos que hablar sobre los estilos de aprendizaje, ¿sí? Hoy se requiere un aprendizaje más flexible, más móvil, ¿sí? Donde el tiempo escolar por ahí no solo está dentro del aula, ¿sí? La clase puede seguir afuera o en sus casas. Entonces hablamos de esto de que se llama la clase invertida, ¿no? Tantas veces nos han hablado de que los estudiantes fallan porque el sistema falla. La forma de comunicación que se emplea en las aulas de hoy en día, eh, unas aulas del siglo XIX, con tantas veces se habló también de esto, ¿no? Las aulas en instituciones del siglo XIX con profesores del siglo XX enseñando a estudiantes de hoy en día, a estudiantes nativos digitales, donde requieren otros tipos de métodos para que se pueda lograr esa construcción del conocimiento. Entonces hablamos de unos estudiantes multimodal y por ello demanda muchas formas y otros canales de aprendizaje, ¿no? Entonces pasamos entonces de una educación del siglo XX que era verbal a una educación ya del siglo XXI que es más bien visual, donde un profesor es facilitador, ¿sí? Los contenidos, los del siglo XX, estaban más centrados en el currículo, mientras que hoy ese proceso está más centrado en el alumno, o sea, en el estudiante. Cuando hablamos de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, que después pasaron a ser TAC, ¿sí? Tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Y bueno, y hoy en día hablamos de las TEP, ¿sí? Que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Cuando hablamos de modelo de aprendizaje, tenemos que hablar de TEPAC. ¿Sí? ¿Qué consiste el modelo TEPAC? El modelo TEPAC consiste en tres tipos de conocimientos que se entrelazan, ¿sí? Y esos conocimientos son el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Entre estos tres conocimientos hacemos un todo en un contexto y es así donde podemos construir y poder hacer este modelo de... ¿Qué sería el conocimiento disciplinar? El conocimiento disciplinar es el conocimiento del área que nosotros manejamos. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si estudiamos geografía, ¿sí? El área sería la geografía, ¿sí? La parte pedagógica es lo que nos va a dar la forma de enseñar, cómo enseñar. Esa vendría a ser la parte pedagógica. Y la parte de conocimiento tecnológico vendría a ser todo lo que tiene que ver con la tecnología. Habíamos hablado de esta área disciplinar que vendría a ser la geografía, donde estudiamos, por dar un ejemplo, los ríos de Argentina. La parte pedagógica sería cómo enseñar eso, ¿sí? Cómo hacerlo, el área curricular, digamos. Y si le sumamos el conocimiento tecnológico, podríamos usar un Google Maps o, por ejemplo, un GPS, ¿sí? Y bueno, y así
para cada área, para cada disciplina, podemos aplicar este tipo de modelo. Bueno, otro tema de lo que debemos hablar es de las inteligencias múltiples. ¿De qué se trata esto? Un señor llamado Howard Gardner, en 1983, creó una teoría la cual sostiene que una persona posee una combinación de inteligencias diferentes, lo que se manifiesta tanto en habilidades y destrezas muy definidas y diferenciadas. Lógica matemática, lingüística, espacial, musical, corporal, kinestésica, intrapersonal e interpersonal. Bueno, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, hacemos referencia a la lógica matemática. Y bueno, esto tiene que ver con la atracción por los patrones matemáticos ocultos en la naturaleza, por ejemplo, por los cálculos aritméticos, los juegos de estrategia. La inteligencia lingüística, que tiene que ver con la atracción, el disfrute por escribir, por la lectura, por la escritura, ¿sí? Por la narración. La inteligencia espacial, que consiste en una habilidad de pensar y formar un modelo en 3 dimensiones, ¿no? Que tienen, por ejemplo, los marineros tienen esta habilidad, los ingenieros, bueno, cirujanos, escultores, arquitectos. Bueno, la inteligencia musical, que es otra de las inteligencias múltiples, y bueno, esto es más bien a la habilidad de poder interpretar un instrumento, ¿sí? De poder ejecutarlo, a los cantantes, a los compositores, ¿sí? También a los bailarines, ¿sí? Esa atracción por la música. La inteligencia corporal kinestésica, que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Si hablamos de corporal kinestésico, del movimiento del cuerpo, digamos, a los deportistas, ¿sí? También a los bailarines. La inteligencia naturalista, que se refiere a la habilidad de clasificar a los organismos vivos, ¿sí? Esto implica entender al mundo natural y su observación, ¿sí? La observación del mundo natural sería. La inteligencia intrapersonal, que es la habilidad de tomar conciencia y conocer las aspiraciones y metas, las emociones, los pensamientos, las ideas, y las fortalezas y las debilidades propias, ¿sí? Y bueno, y la inteligencia, la última sería la inteligencia interpersonal, que es, se suele encontrar en los líderes natos, ¿sí? Como ser también los políticos, que es una de las inteligencias que nos permite entender a los demás, ¿sí? Tenemos que hablar de los aprendizajes basados en proyectos. Es un modelo de aprendizaje en los que los mismos estudiantes planean, implementan y evalúan sus proyectos y que tienen una aplicación en el mundo real, más allá del aula de clases, ¿no? Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, a partir de trabajos de psicólogos y educadores como por ejemplo Vygotsky, Brunner, Piaget, Dewey. En el aprendizaje basado en proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje interdisciplinares de largo plazo y centradas en el estudiante, ¿sí? Y ahí tendría que haber diseño de proyectos, trabajos colaborativos basados en TICs, y el trabajo corporativo. Son muchas las actividades que se buscan a través de este aprendizaje basado en proyectos y lo que se busca es terminar con esa clase aburrida, esa clase tediosa donde el alumno o el estudiante se duermen en esa clase y hacerlo un poco más dinámico y más atractivo. Llevar estos proyectos directamente al mundo real. Bueno, este modelo basado en proyectos tiene a favor que el alumno construye su propio aprendizaje y es el protagonista en el aula. En contra,
el miedo del docente a aplicar esta metodología, donde él no es protagonista. Es una metodología activa y motivadora, aprende a ser autónomo y competente. El docente es un guía y mediador, es un asesor. Bueno, en contra ya había dicho que el docente tiene miedo a aplicar esta metodología donde él no es protagonista. La metodología no es activa y motivadora y se pierde la comodidad de seguir un libro. Y por último, este modelo Flipper Learning y el desarrollo del talento en la escuela. Todos los días nosotros nos enfrentamos a nuestros estudiantes y bueno, venimos de una educación tradicional. Los sistemas educativos se han basado generalmente en un criterio de edad para agrupar a los estudiantes. Es así entonces que hoy en día se habla mucho de la sobreedad, ¿sí? Mucho tiene que ver este mundo social, sociocultural en el cual estamos viviendo, pero también podríamos verlo desde otro punto de vista, y es a lo que se refiere este artículo, digamos, del que estoy hablando. Estudiantes de más edad con chicos de menos edad, pero tenemos que ver y buscar el talento tal vez que tenga ese chico que está con una sobredad, o por decirlo, no me gusta el término sobredad, podríamos decirlo que está en un lugar entonces, donde no corresponde. El profesor, el docente, tendría que buscar las estrategias, los métodos, como para poder seducirlo de alguna manera a este estudiante y poder lograr esa tan buscada construcción del conocimiento. Está en nosotros, en los docentes, quienes todos los días estamos frente a nuestros estudiantes, poder realizar ese cambio que tanto buscamos. Me quedo con una frase que vi en uno de los videos del señor Ken Robinson en su conferencia TED, en su charla TED, donde nos nombraba una frase justamente de Abraham Lincoln que dice que los dogmas del pasado silencioso son inadecuados para el presente tempestuoso. Es una frase muy linda y creo que cabe en este mundo en el que estamos viviendo. Esto fue todo lo de la unidad 1. Espero haber sido claro. Es una experiencia nueva para mí y realmente es algo que, como tanto buscamos y decimos, creo que contribuye para la construcción de ese conocimiento. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.